¿Qué tal? Mi nombre es Daniel Antonio Ríos Gutiérrez. Soy alumno de la maestría en Administración y Políticas Públicas con enfoque en Gestión Política de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Este trabajo refiere a los procesos de dirección y gestión desde el enfoque de la nueva gobernanza. El propósito del presente material es dar un referente teórico y práctico de cómo influye la dirección y ejecución de la administración pública en la nueva gobernanza, estableciendo primero ¿cuál es la importancia de la participación de la ciudadanía en la actual gobernanza? Y ¿cómo influye para la mejora continua en las relaciones sociedad y gobierno, tanto para hacer política como la implementación y desarrollo y ejecución de las políticas públicas? Segundo lugar, y finalmente, plantear las posturas para el rediseño y mejora de los procesos directivos y de gestión que tendrían que incluirse en toda institución pública, ya sea gubernamental autónoma o incluso los partidos políticos, que por ende siguen un curso público, es decir, son entidades de carácter público. Y las personas encargadas de estas instituciones, como las del gobierno, a poderes, en este caso, los tres poderes del Estado o organismos autónomos, y como se refirió, partidos políticos, pertenecen a un esquema de servidores, servidoras públicas, en cualquier esquema que estos lo podamos ver. ¿Por qué? Porque todos ellos tienen o se mantienen primordialmente de recursos públicos. Propiamente también las instituciones públicas, digamos, tienen esta característica que es imprescindible de la administración pública. Para dar sustento a este enfoque que tiene actualmente la gobernanza, podemos comenzar por establecer las funciones tripartitas del Estado, cuyas funciones formales y materiales van encaminadas al cumplimiento teleológico del Estado, que es la búsqueda del bien común. La existencia de un marco jurídico político interno que converge en nuestra Carta Magna es el parteaguas para generar la armonía de un Estado democrático de derecho. Sin embargo, en gran medida, la introducción y reconocimiento del derecho internacional de los derechos humanos, así como de los principios que estos tienen como el de universalidad, el de indivisibilidad y sobre todo el de progresividad, han permitido la consolidación de este Estado de Derecho o Estado de Derecho democrático, pues como refiere la Comisión Europea para la Democracia por el Derecho en el Código de Buenas Prácticas Electorales, para considerar que un Estado tiene elementos democráticos o se puede considerar democrático, debe de tener o existir una transición legítima del acceso al poder, con elecciones libres, auténticas y periódicas. Debe existir el reconocimiento de los derechos fundamentales, en este caso de los derechos humanos, y garantizar su protección, así como de los procedimientos jurisdiccionales debidamente establecidos. Por otra parte, la importancia en la actualidad que juega la participación ciudadana es imprescindible para trabajar en mejora de la condición de gobierno y con ello la percepción de gobernabilidad, de una gobernabilidad ideal o al menos que se acerque a los principios básicos de la democracia, puesto que la realidad de una adecuada gobernanza estriba en la calidad de las personas que se relacionan directamente con los órganos encargados de la gestión pública en cualquiera de sus ámbitos, como ya se hacía referencia. Esto es, en la calidad de que las directrices en las que se desarrolla una institución pública, llámese poder ejecutivo, poder legislativo, judicial, los organismos autónomos e incluso, como lo advertíamos, los partidos políticos, sean eficientes y eficaces y con ello se refleje en la resolución real de las exigencias y problemáticas sociales. La importancia de investigar sobre este tema se relaciona con la posibilidad de determinar y trazar rutas de acción que generen elementos para implementar de manera adecuada y eficaz las políticas públicas que impulsen, en primer lugar, el desarrollo democrático y social, en segundo lugar, una visión de futuro en la percepción ciudadana de la mejora continua de la calidad de vida, circunstancia que engloba, además, aspectos económicos, sociales y culturales.
Para sustentar el enfoque que tiene la gobernanza en el sector público, se puede comenzar diciendo que la mayoría de cómo la ciudadanía concibe a los gobiernos, la población latinoamericana y mexicana, en aspectos generales, consideran que la democracia es la mejor forma o la forma ideal para autogobernarse. Sin embargo, al menos en el caso mexicano, según la encuesta nacional de cultura política y prácticas ciudadanas de 2012, la ciudadanía considera a la política o ve a la política como complicada o muy complicada. Es decir, encontramos un contraste considerable de 48.7 puntos porcentuales de las personas entrevistadas que no entienden del todo la política. Es decir, que por ende, estas personas seguramente no se encuentran inmersas o involucradas en asuntos políticos o en asuntos públicos. Para el caso de Latinoamérica, el informe Latino Barómetro 2018, en la pregunta que se hace a los entrevistados, ¿para quién se gobierna? El 88% percibe que se hace para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio. En consecuencia, el 9% percibe que se gobierna para un bien común o el bien de todo el pueblo. Sin duda puede haber otros factores determinantes que nos den un parámetro y establezcan un nivel de complejidad en cuanto a la escolaridad, el grado de marginación, el índice de delincuencia o la percepción de esta y el índice de la percepción de que no hay justicia, el crecimiento económico, demográfico, etcétera. Con ello se puede calificar cuál es también el desarrollo o las vías en las que se encuentran los países de esta región. A nivel nacional, también encontramos indicadores como el decreto del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, publicado el 12 de diciembre de 2013, donde propiamente a lo que concierne el objetivo del tema, en términos generales, se encuentra un gran déficit en la adecuada atención de los conflictos sociales, aparejado con los índices delictivos, de marginación, la administración de justicia, la percepción de corrupción, entre otros ámbitos del gobierno y muchos otros que son detonantes para pensar y repensar y adecuar las gestiones públicas acordes a la necesidad del país. En consecuencia, un aspecto relevante que se vincula directamente con la gestión pública es el servicio público o la función pública, entendiendo esto al personal de carrera o administradores que fungen como enlace directo entre las instituciones y la ciudadanía. También encontramos instrumentos que marcan directrices de la función pública y cómo su tratamiento está ligado al personal de carrera que presta un servicio público. Estas directrices, entre otras, dan claridad para el aprovechamiento y mayor desempeño de los servidores públicos estatales, como la definición que nos da la Carta Iberoamericana de la Función Pública de 2003, donde establece que la función pública se constituye por un conjunto de arreglos institucionales mediante los cuales se articula y gestionan el empleo público, las personas que integran este en una realidad nacional determinada, que esta última integra normas estrictas o informales, estructuras, pautas culturales, políticas explícitas o implícitas, procesos, prácticas y actividades diversas cuya finalidad es garantizar un manejo adecuado de los recursos humanos en el marco de una administración pública profesional y eficaz al servicio del interés general. En este sentido, la profesionalización de la función de la gobernanza, como se insiste en cualquier ámbito público, es primordial para que en cada ámbito de atribución de estos entes públicos atiendan de manera sistemática y adecuada las necesidades y exigencias colectivas de la ciudadanía, donde efectivamente su participación permea en la calificación de la gobernanza o de la gestión pública, que finalmente hará un escrutinio público de esta última, es decir, de la gestión pública o de la gobernanza pública, y sean aquellos, la ciudadanía, los evaluadores de las políticas públicas implementadas, además que sirvan de base para su ejecución, seguimiento y posibles mejoras continuas. Actualmente
observamos vías institucionales para potencializar la participación ciudadana en estos temas y en las políticas públicas para su diseño e implementación, y sobre todo seguimiento y mecanismos de fiscalización y control de los recursos que se implementan en estas políticas públicas. Podemos mencionar algún ejemplo como el presupuesto participativo en las delegaciones de la Ciudad de México y que se organiza en conjunto con el Instituto Electoral de la Ciudad de México también, o el sistema nacional y estatal con sus réplicas estatales anticorrupción, que son de recientes creaciones y convergen también en un sistema interdisciplinario e interinstitucional, sumando esfuerzos y dando resultados para atacar la problemática consideradas como primordiales para la vida democrática y el desarrollo sustentable del país y de la sociedad, por consiguiente. Esto sin duda resulta ahora parte de la perspectiva de una nueva gestión pública, puesto que las instituciones son los entes permanentes o ya bien transitorios que se originan o se crean para atender o atacar problemáticas sociales de primera necesidad, pero que la sensibilización, profesionalización o tecnificación en todos los aspectos de la administración pública se realice de manera constante a las personas que realizan estas funciones. Resulta primordial para un buen desempeño en la labor de la gestión pública. Parafraseando lo que establece Luis F. Aguilar en la importancia del establecimiento del servicio público, del servicio profesional público de carrera en México, hacia la innovación y la democracia, Memorias de 2003, la construcción de una nueva gobernación y una nueva gestión pública se manifiesta y efectúa por dos vertientes, que tratan de reconstruir la calidad institucional y la calidad gerencial del gobierno y la administración pública. Concretamente, significa introducir reformas y llevar a cabo actividades que reconstruyan la naturaleza de la administración pública y rehagan su capacidad administrativa. Refiere el autor, reconstruir esta naturaleza pública del gobierno y la administración pública significa asegurar la legalidad del cargo y la actuación o actuaciones de las autoridades y funcionarios, el control de los poderes y entre los poderes, la racionalidad y transparencia en la asignación del ejercicio de los recursos públicos, la búsqueda del beneficio público, la participación ciudadana libre y de opinión pública, la rendición de cuentas al público ciudadano, ética pública. Para ello, según el autor, se requieren finanzas públicas sanas, una dirección financiera eficaz, una eficiencia económica en las operaciones, eficiencia, eficacia y economía, una dirección estratégica, una dirección de calidad, una dirección de conocimiento por competencias, un gobierno electrónico, un gobierno abierto y una profesionalización del servicio público. El propósito y resultado de estas acciones es reconstruir la confianza en el gobierno y, particularmente, en el gobierno democrático, que propiamente tiene en sus manos los servidores públicos. Con esto, se ha observado que el apoderamiento de la ciudadanía en los espacios públicos, siendo propiamente estos las instituciones públicas y políticas, como se ha venido manejando, no solo las que pertenecen a los poderes públicos, sino a entidades autónomas y también a los partidos políticos. Esto incrementa su exigencia y sus demandas en mejores y mayores resultados, y con esto se demuestra y, y queda de aprendizaje que la gobernanza debe tener la amplitud de las políticas públicas, sus detonantes o lo que las originan, en la medida que la población demanda mayores exigencias y que, sin duda, en la constante aplicación de métodos correctos, eficaces y concretos, se podrán solventar y atender desde la esfera pública, aun cuando su naturaleza se genere en el ámbito privado. Muchas gracias.